Gracias. Buen día, señores estudiantes. Buen día a todos. Habiliten sus cámaras, por favor. He tardado en ingresar ahora porque estoy en la universidad y debía buscar un lugar apartado para pasar la clase virtual a ustedes, porque mi anterior clase fue presencial y no encontraba. En la sala de docentes hay demasiada bulla, así que tuve que venirme a un aula desde donde estoy pasándoles ahora la clase. Bien, hoy día tenemos que hablar sobre el tema del siguiente laboratorio. Y sabemos que es la última aplicación de la fuente variable de la tarea, y es justo sobre la TTL, una NAND, en la que debíamos comprobar que su cambio de estado, del estado 1 a 0, no ocurre instantáneamente, sino que requiere de un tiempo que le hemos llamado TPD, y que en estos circuitos depende de la temperatura. Tanto es la razón por la que los dispositivos electrónicos tienen que trabajar en ambientes refrigerados, porque si están en un ambiente caluroso, el dispositivo se vuelve lento, precisamente porque crece su TPD, el tiempo de propagación de la señal. Y ya hemos visto de que hasta en los diagramas de tiempo debemos tomar en cuenta que la salida de un circuito tarda cerca de 20 nanosegundos en reaccionar ante cualquier acción o cambio de sus señales de entrada. Voy a compartir la tarea que debe hacerse como laboratorio número, para ustedes viene a ser el laboratorio número, a ver mi hoja en la que estábamos haciendo, el laboratorio número 4, que ya he calificado hasta el laboratorio número 3, a los grupos que estaban rezagados también. Y estoy hablando ahora del laboratorio número 4, cuya guía se va a activar en la plataforma Moodle, pero que debemos hacerlo igualmente en el laboratorio. Entonces, vamos a hablar del mismo.
Ahora están viendo en sus pantallas el circuito y las conexiones que vamos a usar. Se van a conseguir un SN7400. Tengan cuidado de que no tenga aquí al centro siglas de uso militar, que son más veloces y que obviamente no van a poder hacer las mediciones correctas. Tiene que ser uno de uso civil, 7400 a secas. SN es la marca de Texas Instruments, pero puede haber Siemens o cualquier otro fabricante, pero cuiden de que no sea un dispositivo, un chip veloz. Porque si es veloz no tiene sentido que se hagan las pruebas, porque obviamente estamos hablando de lo que se usa en el mundo civil y por qué la exigencia de que los circuitos electrónicos o dispositivos electrónicos deban trabajar en ambientes refrigerados. Hemos conocido ya, y en examen también les he hecho la pregunta sobre un chip de esta naturaleza, un NAND TTL, 7400 es su número de parte, y tiene 4 de estos adentro. En el chip vamos a utilizar solo uno. De paso, como sabemos que las disposiciones de que la pata 1 y 2, o los pines 1 y 2 son entrada, y la salida el 3, entonces en la pata 1 y 2 conectamos la fuente variable para obviamente variar los niveles lógicos de 0 a 1, para decir de 0 voltios a 5 voltios, y respecto a tierra, ¿no?, a la pata 7, y estaremos colocando en esos puntos el multímetro para medir esos voltajes, para medirlos, no para poner. Debemos medir en qué voltaje este dispositivo se dispara y empieza a cambiar su salida, y eso lo hacemos midiendo su salida. Con otro tester medimos el voltaje de salida, que tiene que cambiar en sentido contrario al de la entrada porque es una NAND, y si conectamos cortocircuitando la pata 1 y 2 se comporta como una NOT, tiene una entrada y una salida. Por lo tanto, simplemente estamos hablando del circuito, es como si estuviéramos agarrando un negador en el que tenemos la entrada BI y la salida B, nada más. Por el hecho de que está cortocircuitado la pata 1 y 2, haciendo que sea una sola entrada. Entonces, la tarea, naturalmente tiene que tener su fuente fija, ¿no? Además de decirlo, pero por si acaso. Tal vez alguien piensa que pueden funcionar a gas. Tiene que tener su fuente de alimentación de 5 voltios conectados entre la pata 14 y 7, que alimenta a los 4 que están adentro del chip, pero solo estamos utilizando uno. Entonces, la idea, si estamos usando el de la pata 1 y 2 como entrada y la pata 3 de salida, será que aquí conectamos la fuente variable más el tester, y aquí conectamos el tester. Por lo tanto, aquí está viendo el tester que me manda. Y entonces la tarea consiste en que se trate de graficar esta gráfica en la que del nivel 1, que está la salida, cuando a la entrada se le ha dado 0, fíjense de que es el BI en el eje horizontal, por lo tanto, si aquí voy a poner 0 voltios, obvio que aquí me tiene que salir 5 voltios por ser un negador, pero no me va a salir 5 voltios. Hemos visto que por el tipo que es el circuito, es aproximadamente 3,6 el voltaje que aparece en la salida. En algún otro dispositivo aparecerá 4, 4.2, así que el voltaje aquí representado por el nivel 1 es de esperarse que esté de 3.6 voltios para arriba, 3.6 para arriba, 4, 4.2, 4.8,
Si su fuente de alimentación es belleza 5 voltios clavados, muy probable que aquí le aparezca 4, o pueda medir aquí en la salida 4.8 o algo así, porque... Un segundito, por favor. Perdón, estaba trabajando a pura batería y eso me estaba agotando, así que tuve que conectar a la corriente que no había estaba suelto el enchufe. Bien, sigamos con la explicación. Entonces, el circuito lo vamos a dibujar aquí, aunque ya les he mostrado. Tiene un transistor de entrada que está conectado mediante una resistencia a la fuente de alimentación de 5 voltios. Y ahora sus dos entradas la estamos usando en forma puenteada para aplicar entre ella y la tierra el voltaje de entrada. Por lo tanto, el colector, sabemos de este transistor T1, que solo sirve para excitar al T2, que con una resistencia a tierra, desde su emisor, deja vivir o lo mata al T3, que es el que entrega con su colector a la salida los voltajes bajos, el nivel 0. Cuando esto está funcionando, si esto está funcionando a full, el T2 aquí tiene suficiente voltaje para hacer funcionar al T3 a full y estará dándonos el 0. Pero cuando se pone 0 aquí a la entrada, nivel 0, que está entre 0 voltios y los 0,7 más o menos, antecitos del voltaje de ruptura del diodo que hay entre la base y emisor del T2, el T2 está muerto. Si está muerto, lo que funciona es a través de esta resistencia el colector, el transistor T4, que a través de un diodo entrega los voltajes altos y que está conectado a la fuente a través de una resistencia. Por lo tanto, aquí tenemos sendas resistencias en la base del T1, en el colector del T2 y en el colector del T4. Y todas esas están conectadas a la fuente VCC de 5 voltios DC. Eso es lo que sabemos del circuito TTL NAND. Una NAND TTL. Y dijimos a grueso modo y rápidamente de que en la tabla de verdad, si la entrada V sub I cambia de 0 a 1, la salida de 1 a 0 no cambia en forma instantánea. Este cambio en la entrada produce este cambio en la salida. Una NAND con las dos entradas cortocircuitadas, puenteadas, está comportándose como un NOT. Esta es la tabla de verdad de una NOT, un negador.
Por lo tanto, queremos experimentar que este cambio está influenciado por la temperatura. Si está caliente, va a ser más lento de lo que va a estar cuando esté frío. Cuando está frío es mucho más rápido. Dijimos que en forma violenta, si hay el 0 en la entrada, este estado de la tabla de verdad, 0 en la entrada, mata al T2, el T2 no funciona, queda fuera, vamos a borrar como si no estuviera, por lo tanto, queda funcionando con estos 5 voltios de la fuente aplicados a través de esta resistencia a la base del T4. Por lo tanto, el T4 está funcionando a full y la corriente de esta fuente es la que va a circular por su colector hacia su emisor, hacia el diodo, y va a salir, por cuanto de que si el T2 no hay, el T3 también está muerto. Por lo tanto, también lo podemos borrar al T3 como si no estuviera. No hay el T3, no hay el T2, y en estas circunstancias es el T4 el que entrega y cierra el circuito a través de la resistencia de carga. Por lo tanto, toda corriente que sea capaz de dar esta fuente de alimentación está limitada por esta resistencia R, pero circula entre el colector y el emisor y el diodo hacia afuera, hacia el BO. Entonces, suponiendo de que es mínimo, miserable el voltaje que cae en esta resistencia por su tamaño, aquí aproximadamente en estas circunstancias hay 5 voltios. Y si este está trabajando a full, aquí cae el voltaje de anclaje, que es de 0,8. Por lo tanto, en este punto, aproximadamente vamos a tener 4,2. Y si cae 4,2 en el ánodo del diodo, 0,8 su voltaje de anclaje, 4,2 menos 0,8, estaremos teniendo, o 0,7 si ponemos con su voltaje de anclaje, más o menos lo que sale 3,6. El voltaje que aparece en la salida. Así que podemos estar haciendo los cálculos. Aquí te aparecerá porque no lo podemos medir aquí adentro, está interno dentro del chip este punto, pero este sí lo podemos medir porque está saliendo afuera en la patita número 3, que es la salida. Ahí puedo medir el voltaje, y si mido 3,6 más 0,8 me da 4,4, que sería este, y 4,4 con el transistor T4 funcionando, posiblemente tenga los 5 voltios aquí adentro, o un poco menos. Pero ese es el voltaje que debería medirse aproximadamente, lo cual varía. Esto es un cálculo que estamos haciendo en suposición de que los voltajes de anclaje del transistor y del diodo son de esa cantidad. Pero nos los va a decir la medición, cada quien para su propio chip. Su propio chip, en cada grupo que haga la tarea, va a estar midiendo el verdadero voltaje que le salga acá. Cuando esta fuente de entrada se ponga en 5 voltios o algo parecido, 4,8, 4,9 a 5 voltios, significa que aquí vamos a tener ese voltaje porque el T1 deja pasar. Entonces, sirve simplemente como transportador de ese voltaje para separar la conexión de este dispositivo de aquí de la entrada al T2. Así que va a aparecer aproximadamente los 5 voltios, lo cual va a hacer que el T2 se cierre, conduzca soberanamente. Y si conduce, restándole el voltaje de anclaje del T2, que podemos suponer que sea 0,8, en este punto va a aparecer internamente 4,2 voltios.
y con 4.2 voltios el T3 va a funcionar porque está superando la diferencia entre la base y el emisor. Así que el T3 también se va a comportar como un interruptor cesado, porque va a funcionar a full, en saturación. Entonces estaré teniendo aquí el interruptor cesado aquí. Y como un interruptor cesado es como un conductor cable puro, los 0 voltios que está en este punto se van a trasladar aquí. Por lo tanto, aquí vamos a tener 0,2 en el momento en que el voltaje de entrada esté en nivel 1. Así que 0 voltios aproximadamente. En la patita 3, entonces, con el tester se estará midiendo los... En la patita 3, con el tester se estará midiendo los 0 voltios, porque además el T4 estaría muerto, ¿no? Al estar el T2 conduciendo, el T4 se va a morir. Y se muere por el efecto de que lo anterior, ahora al tener un cable puro, como un conductor libre, la corriente empieza a circular y va a venirse toda hacia el T3, hacia la base del T3 para hacerlo funcionar a saturación. Por lo tanto, el T2 al funcionar en saturación le roba toda la corriente al T4, al final matándolo. Por lo tanto, el T4 deja de funcionar y obviamente si el T4 no funciona, el diodo tampoco lo va a hacer, quedando en manos del T3 la salida hacia la resistencia de carga. Así que se va a medir 0 voltios, que son estos. Cuando la entrada pasa a estado 1, aquí está los 5 voltios, funciona toda la parte, la etapa central, la etapa media, y mata al T4. Por eso se dijo que esta salida es tótem, o funciona el uno o funciona el otro, y en este caso le toca al T4 no funcionar. Como no funciona, es el T3 el que asume su papel, pero el T3 está conectado a tierra, así que va a entregar estos 0 voltios aquí. Ahora, esta parte de acá es la que no funciona violentamente. Cuando el T2 empieza a conducir, le roba corriente a la base del T4, pero no se la roba de un sopetón. Esa es la situación que debemos experimentar en el laboratorio. Ocurre de que cuando este voltaje de entrada del representante 0 pasa al representante 1, fíjense de que al estar siendo un voltaje no hay separación aquí. Piensen en los niveles lógicos del laboratorio número 3. El paso del 0 a 1, de 0 voltios a 5 voltios, no ocurre en forma instantánea, no hay brinco. Si vemos en función del tiempo, el diagrama de tiempo del dispositivo, cualquiera que sea, en función del tiempo, el voltaje, en este caso el voltaje de entrada, cuando del nivel 0 queremos pasar al nivel 1, no ocurre así como estamos dibujando. No hay este traspaso violento. Aquí tenemos el nivel 0 y aquí tenemos el nivel 1, o sea, 0 voltios y 5 voltios en forma ideal. Así que de 0 a 5 voltios no pasa así violentamente esta entrada, sino que pasa a través de los valores intermedios. Por lo tanto, el circuito, en función del tiempo, hace este traspaso. Lo hemos explicado ya cuando hemos hablado de la señal de clock.
En la señal de clock se vio el fenómeno de la rampa de subida. Por lo tanto, no hay esto del instantáneo. Lo propio ocurre cuando baja de 1 a 0, o sea, cuando volvamos en el cambio de estado. Pero ahora estamos hablando del cambio de nivel 0 a 1, ocurre así. Por lo tanto, hay voltajes intermedios. Hay el 1,3, el 1,4, el 2,3, 2,4, 3, 3,6, 4, 4,2, todos los voltajes imaginables entre el valor de 0 y el valor de 1. Y está en función del tiempo. Si yo manejo mi fuente variable, el potenciómetro, con cierta rapidez o lo manejo lento, este cambio está dependiendo de esa velocidad de cambio de la entrada. Por lo tanto, por más veloz que sea el dispositivo que se pone aquí, este tiempo siempre va a existir. Este es el famoso tiempo de retardo de el cruce. Por lo tanto, cuando el T2 esté sin conducir, estamos en el inicio de todo, ¿verdad? Así que del proceso. ¿Qué va a significar eso? Que si el T2 está sin conducir, si está muerto, el T4 está funcionando a full, el T4 está funcionando a full, estoy con 5 voltios, nivel de 5 voltios a la salida, porque el T3 también está muerto. Si el T2 está muerto, el T3 también está muerto. Entonces aquí estoy teniendo, dijimos que ese es el voltaje que tengo que medir cuando a mi entrada pongo 0 voltios. Así que el VI en función del tiempo está a este nivel, 0 voltios. Y empiezo a subir. Así que el diagrama que tenemos que dibujar para el dispositivo es, en cambio, el VI en la horizontal contra el VO en la vertical. Por lo tanto, aquí viene el voltaje de salida, VO, el VI. Este otro es el VI en función del tiempo. Esta es la característica de la NAND. Por lo tanto, en el VI estoy entre 0 voltios y un determinado voltaje aquí, que depende de mi chip y de la temperatura a la cual esté funcionando, porque estos voltajes están en 0,1, 0,2, 0,3, como se muestra aquí. Aquí están el valor de 0,1, 0,2, 0,3, los voltajes pequeños. Por lo tanto, si mi fuente de entrada está en esos voltajes, el T2 no puede funcionar, porque todavía no se ha alcanzado el voltaje de ruptura de este transistor, que en teoría tiene que estar en los 0,7. Así que probablemente desde 0 hasta los 0,7, el T2 no va a conducir. El T2 va a estar muerto. Y el voltaje de salida está en nivel 1, ¿no? Aquí está funcionando el T4, por lo tanto se ve aquí, el voltaje de salida va a estar en nivel 1, y ese nivel 1 en teoría es 3,6 voltios. Depende de mi chip. Si mi chip está caliente o frío, o en qué circunstancias está, si es viejo, maltratado o bien tratado, este voltaje lo tengo que medir aquí en la salida. Y obviamente, mientras vaya subiendo mi voltaje de entrada, este voltaje va a permanecer invariable. Si voy a poner 0,2, voy a seguir midiendo 3,6. Si voy a poner 0,4 a la entrada, voy a seguir midiendo 3,6. Por lo tanto, mi voltaje de entrada sigue invariable. El que estoy midiendo aquí en la salida. No tengo otra, porque no estoy mirando adentro que está ocurriendo esto, ¿no? Estoy suponiendo de que adentro está ocurriendo esto, porque esta es la forma de funcionar, pero no lo estoy mirando. Lo único que estoy mirando es este voltaje de entrada
que voy subiendo de a poco hasta llegar al voltaje de ruptura del T2, que no sé cuánto es. Ese voltaje de ruptura del T2 depende, de acá, este valor, depende de mi chip, del chip que esté manejando. Así que estos 0,7 yo lo voy a cambiar por el voltaje de ruptura, que es el que se tiene que lecturar en el tester aquí, que esté clavado a esta entrada. En este tester voy a lecturar primeramente el voltaje de ruptura. No voy a poner los 0,7. Tengo que descubrir cuánto es para mi chip este voltaje. Por lo tanto, lo tengo que leer. ¿Y en qué momento voy a leer aquí? Es cuando el voltaje de salida empiece a bajar. Se baje del 3.6 en el que estaba durante todos estos valores de voltaje a la entrada. Por lo tanto, voy subiendo mi fuente variable con cuidado a la entrada hasta que pueda experimentar un bajoncito en el valor de la salida. Un bajón en el valor de la salida a 3.4 o a 3.2, por ejemplo, ya me va a decir que el T2 empezó a conducir. Quiere decir que he alcanzado este voltaje de ruptura del transistor. ¿Cuánto es eso? Lo tengo que medir. Tengo que mirar para mi chip cuánto vale. Repito, señores, no es que yo pongo los 0,7 aquí, porque de repente con los 0,7 ni le va a mosquear al T2. O de repente si es un chip viejo y está caliente, ya con el 0,6. Así que en vano le estaré poniendo 0,7. No pongo el voltaje, lo leo. ¿Y cuándo voy a leer? Cuando esta salida, en la que tengo mi tester aquí conectado, pone de que acá tenemos la conexión del tester de salida, se mueva de los 3.6 o del voltaje que ha estado constante durante todos estos valores de la entrada. Al suceder este bajón en la salida, significa que el T2 ha empezado a funcionar. Significa que ha empezado a robarle la corriente al T1, al T4, perdón, al T4. Al T4 le entraba toda la corriente porque el T2 estaba muerto. Pero cuando empieza a conducir, le empieza a robar corriente al T4. Y el T4 empieza a morirse. No se muere de golpe. Empieza a morirse y el voltaje empieza a bajar. En la base, porque hay menos corriente, el resto de la corriente empieza a fluir por el T2 hacia este lado, pero obviamente, suponiendo que sea 0,7 ese voltaje del T2, no le alcanza para despertarlo al T3, ¿no? El T3 para que se despierte mínimo necesita 0,7 aquí. Entonces se despertará. Y 0,7 aquí significa 1,4 en esta. Así que cuando llegue a 1,4 aquí en la base del T2, recién el T3 estará empezando a despertar. Por lo pronto está bien muerto. El T3 está bien muerto. Y aquí el T2 está recién despertándose con los 0,7 que estamos diciendo. Pero hay que medirlo. ¿Y dónde lo voy a medir? Aquí. ¿Cuándo lo voy a mirar aquí? ¿Cuánto vale ese voltaje? Cuando este haya bajado de mi voltaje constante a un poquito. Entonces, el T4 empieza a morirse, este voltaje baja, obviamente el voltaje en el diodo va a bajar y obviamente el voltaje en la salida va a bajar. Y si yo sigo subiendo mi voltaje de entrada, seguimos subiendo hasta este otro voltaje de acá, en el que alcanzará el voltaje de ruptura del T3, porque para que el T3 conduzca,
para que el T3 conduzca, mínimamente aquí tiene que haber 0,7. Voltaje de ruptura, supuestamente, del T3, en teoría. Pero ¿cuándo voy a saber cuánto vale ese voltaje del T3, de acá? Que supuestamente debería ser aquí, para que el T2 haga esa tarea, 1.4. Cuando llegue aquí mi entrada a 1.4, se va a suponer de que el T2 está conduciendo a full y que le ha robado toda la corriente al T4 y que lo ha terminado de matar. Si lo ha terminado de matar al T4, si lo termina de matar al T4, entonces aparece el 0 en la salida. Es decir, este voltaje va a ir bajando hasta que ocurra este valor, que también debo lecturar. ¿Dónde? Aquí. Y ese segundo valor lo voy a lecturar cuando mi salida abruptamente se baje a 0 voltios. Violentamente se va a bajar a 0 voltios. Por lo tanto, durante todos estos voltajes, mi voltaje de salida va bajando. Y de pronto se va a caer a 0 voltios. La salida. Si de pronto se cae a 0 voltios la salida, miraré en qué voltaje ha ocurrido eso. En teoría, debería pasar al 1.4, pero debo saber mi chip con cuánto está funcionando ya para este estado, cuándo está entregando a la salida los 0 voltios. ¿Por qué los 0? Porque mi entrada supuestamente ya está en nivel 1, ¿no? Este es el nivel 1 de mi entrada. Y esto en teoría sería los 0,7. Pero eso tengo que comprobar en mi chip cuánto es de verdad este voltaje en el que el T2 se despierta y cuánto es este voltaje en el que el T3 se despierta totalmente. El T3 se despierta violentamente. Este no necesita lo que el T2 recibe el voltaje necesario e inmediatamente pone sus 0 voltios que está en su emisor, en su colector y entrega esos 0. Por eso hay esta caída brusca del voltaje al que haya llegado bajando la salida, está bajando sus valores, bajando, y de pronto va a ocurrir más o menos a unos 2.4, según las tareas que hemos hecho en semestres pasados. En la mayoría de los chips ha ocurrido que más o menos a los 2.4 voltios aquí se baja violentamente a los 0. Por lo tanto, hay que leer en qué voltaje ha ocurrido eso, este voltaje. La tarea es precisamente lecturar este par ordenado que yo le llamo quiebre de codo y este quiebre de rodilla, como si mi codo se doblara y mi rodilla. Son 2 valores, fíjense, es un par ordenado, como el que hemos hecho en la característica del diodo, así aquí también está ocurriendo, y este también es un par ordenado que tiene su voltaje aquí y su valor en el que empieza a bajar. No va a ser el 3.6 exacto, ¿no? Sino un 3.5 o 3.4. Entonces, puedo anotar si quiero estos otros valores de los pares ordenados, pero es innecesario, ¿no? Ahora, esta pendiente que tiene que ver con la velocidad de reacción del voltaje de salida, cuando está frío el circuito, se acelera, o sea, se pone más violento. Una característica del dispositivo así es para uno frío, y uno así es para uno caliente. Va a tardar más, su pendiente va a ser más suave. Esto ocurre en temperatura ambiente, donde me van a hacer la tarea, y no creo que haya tiempo para que lo calienten y puedan hacer esta medición verificando de que
cómo esta recta se pone, porque para dibujar una recta necesito dos puntos, ¿no? Con esta medición de acá, el voltaje, y este valor de aquí al que ha bajado, voy a tener esta recta que me da la pendiente con la que está haciendo su cambio la salida. En temperatura ambiente ocurre la negra, en caliente ocurre la azul y en frío ocurre la roja. Como en laboratorio posiblemente no tengamos posibilidad de enfriar el chip, pero sí de calentarlo. Muy probablemente lo calentemos. Querido profesor, estoy pasando clase virtual. Le pido que lo haga en silencio, por favor. Gracias. Entonces, esta pendiente de esta recta que me da la velocidad de cambio del voltaje de salida respecto de su voltaje de entrada, va a ponerse más suave, lo cual significa que va a tardar más el chip, el circuito integrado, en reaccionar su voltaje de salida respecto del voltaje de entrada. Este diagrama, al igual que hemos hecho con la característica del diodo, recibe el nombre de característica de la NAND. Por lo tanto, vamos a anotar eso, característica de una NAND TTL, para que podamos hablar con propiedad. Así que estamos hablando de la característica de una NAND TTL. Es hacer estas mediciones en función del tiempo. Esta no necesitamos, era solo para hacer entender de que la transición de los voltajes de nivel bajo a nivel alto no ocurre en forma instantánea. Como tiene que pasar por los voltajes intermedios, tiene que ver con el despertar del T2 hasta despertarse completamente y el proceso de muerte del T4, que tampoco ocurre violentamente, sino que es de a poco. Ese morir del T4 de a poco está mostrándose en esta pendiente de esta. Así que el final de la tarea es lograr esa característica que aquí la estamos dibujando. Por lo tanto, es determinar este voltaje, averiguar cuánto es para el chip que estoy usando y cuánto es este otro en el que ocurre la bajada violenta. Esta es la forma que debería tener la característica de una TTL. Y si pueden calentar para un chip calentado, este punto se recorre más o menos ahí, y esta pendiente se manifestará así. Esto ocurre en temperatura, en calor. Esto van a hacerlo en la temperatura ambiente del laboratorio. Ahora, ¿cómo voy a calentar el chip si se me ocurre? Que empieza a botar el aire caliente para secar el pelo después de que uno sale de la ducha, calienta más o menos a 80 grados. Por lo tanto, unos 80 grados se va a notar al tiro. Si toco el chip con el dedo, se va a sentir caliente, y si ese momento hacen esta medición, este punto, van a notar notoriamente la bajada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que tengan que consultar sobre lo que deben hacer en el laboratorio número 4, cuyo título es característica de una NAND TTL? Voy a dejar de compartir para ver si me han estado siguiendo. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Voy
Voy a callarme un rato. Ya estoy de vuelta, jóvenes. Tenía una llamada urgente que atender. Escucho, si alguien tiene algo que preguntar, este laboratorio lo tenemos que hacer sí o sí el día viernes. Por lo tanto, hoy día que estamos en miércoles 8. Pero entonces tenemos que armar los dos, ¿no? Uno con el chip y el otro con los 3 transistores. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, a ver, compañero. Me preguntaba, entonces hay que armar los dos, ¿no? Uno con el chip, con la NAND y el otro con los 3 transistores, ¿no? Oye, no sé si no se escucha lo que hablo o no llegan a entender por problemas de su internet. De repente quiero creer eso más bien. Cuando he estado explicando y compartiendo este circuito, repetidas veces he dicho que este funcionamiento del T2 y del T3 no se mira porque está dentro del chip. Por lo tanto, ¿a qué habla usted y dónde y cómo va a hacer una tarea paralela usando el chip y usando 3 transistores? ¿Usted cree que va a poder conseguir el T1? Estoy en clase virtual, compañeros, háganlo en silencio, por favor. Yo estoy en hora de mi clase y ustedes no deberían estar entrando aquí. Ciérrenme la puerta, por favor. Estoy hablándole porque estoy en un aula de la universidad, ya he dicho, donde en algún momento creo que hemos estado presentes para el examen o no me acuerdo ya, pero estoy en un aula y hay gente que se está metiendo
que me habla sin pedir permiso. Bien, joven, le estaba contestando a ustedes diciéndole de que ¿cómo se imagina armar esto con puros transistores si tenemos el chip? Oiga, lo he mostrado al inicio de esta clase. Esto me tienen que hacer. Y el funcionamiento del transistor T2, T3, T4 está aquí adentro. ¿Dónde quiere hacer las cosas con puro transistor? ¿Dónde cree que va a poder conseguir este bendito T1 que es una aberración con 12 emisores y demás? No, pues, pongamos un poco de atención en la clase para saber lo que se está haciendo. Adelante. Sí, en ambiente, en temperatura ambiente me van a hacer la tarea. Y el grupo que pueda y se da el lujo puede calentarlo al chip si tiene una secadora de pelo, porque me van a salir con el hecho de que no puede conseguir, nadie tenía, no tengo prima, no tengo hermana, no tengo quien se seca el pelo, así que no puedo calentar el chip. No es obligatorio calentar. Si alguien quiere tener la experiencia de cómo varía esta pendiente, caliéntelo a su chip. No es obligatorio. Todo el mundo me hace en temperatura ambiente en el laboratorio, donde si está frío o está caliente ese rato el laboratorio, no influye demasiado en la temperatura ambiente. Pero si quiero probar verdadera diferencia, lo caliento soplándole aire caliente con una secadora de pelo. Que no es obligatorio el que me hagan en temperatura caliente, porque al menos al agarrar el chip hasta pueden quemarse el dedo o la mano por lo caliente que se pone con una secadora de pelo. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Entiéndase bien, jóvenes, que lo que estamos haciendo tiene solo este armado. Quien esté pensando en la armadura del circuito o al que le toque describir como armado, lo único que tiene que hacer es plantar un chip en su panel de prueba, poner el chip con su fuente de alimentación y la fuente variable que tenemos usando. Y los dos testers, uno conectado a esa entrada y el otro conectado a la salida entre la patita 3 y la patita 7. Nada más se necesita. Por lo tanto, el armado y todo es una ridiculez prácticamente. ¿Dónde está el gran papel? En las mediciones que hay. En la que el teórico, el que me presenta la teoría, me tiene que decir cuánto han medido en su chip y mostrarme si ha habido alguna variación, porque de repente en su casa la temperatura ambiente va a estar diferente que la del laboratorio. Entonces van a haber variaciones en estos voltajes. Entonces, el que me presente la teoría en el laboratorio me tiene que decir cuánto va a ser este voltaje de acá en su chip y cuánto este. Y en el momento de la defensa, de la tarea en el laboratorio, veremos si está variando, porque la temperatura ambiente va a variar entre lo que han hecho en la casa o en algún lugar donde hayan preparado la tarea y la que van a hacerlo en el momento en que me muestren. Que parece que eso es lo que no están entendiendo en la defensa de sus laboratorios hasta ahora y estamos teniendo los problemas, ¿no? De la teoría se viene como si me estuviera dando jóvenes, el que presenta la teoría en el laboratorio es la teoría de su tarea del laboratorio, no es la teoría que yo estoy enseñando. Es la teoría que ha hecho en su laboratorio, lo que han experimentado y medido, resultados, mediciones que han hecho, esa la tiene que explicar. Y en el momento de la defensa, mostrarme para que le crea al teórico, ¿no?
para que le crea que su voltaje de cambio del voltaje de salida va a ser los 0,7 o 0,8 o 0,9, lo que ha logrado medir, me lo tiene que mostrar. El que me presente al armado es el que me tiene que decir dónde están las cosas, ¿no? Tampoco lo pongan al paracaidista, porque en sus defensas del laboratorio he visto de que el que me va a mostrar el armado no sabe siquiera dónde está ni lo que es. Le pregunto dónde está su fuente de alimentación y no sabe decirme. Entonces, ¿cómo diablos voy a creer yo de que ha estado presente en el armado del circuito? Y el que presenta el funcionamiento me tiene que mostrar en la práctica lo que el de la teoría estaba explicando. Si el de la teoría me dice que este es su voltaje, han logrado medir, vuelvo a compartir si el de la teoría me dice que esto han medido 0,7, en el laboratorio seguramente va a variar la temperatura ambiente y no va a ser los 0,7, va a ser un 0,8. Entonces el de las conclusiones me tiene que explicar, ¿no? ¿A qué se deberá esa variación? Eso es hacer conclusión en su tarea. Entonces me dirá, posiblemente, hemos corroborado, cuando hemos hecho la tarea, mi temperatura ambiente era 22 grados en mi casa, estaba frío. Y ahora que estamos aquí en el laboratorio tenemos 24 grados, entonces eso está haciendo variar. Si está haciendo variar este voltaje y con mayor razón, ni siquiera voy a necesitar calentarlo para mostrar que realmente varía, ¿no? Va a ser suficiente la diferencia de temperatura ambiente entre su casa y el laboratorio. El de las conclusiones me estará diciendo entonces eso, ¿no? Parece que no agarramos hasta ahora y ya estamos en el laboratorio número 4 y seguimos sin captar lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? Posiblemente se deba a que hasta ahora todo era virtual y no tenemos nada que... La electrónica, jóvenes, es terriblemente ingrata con la teoría. En la teoría hay una cosa, pero los dispositivos funcionan bastante con valores diferentes a los que se están. Y el ingeniero tiene que saber interpretarlos. A eso se los está formando, a que sepan interpretar y no hacer. No puedo yo poner mi voltaje a 0,7 porque el profesor ha dicho que el voltaje de ruptura del T2 dentro de la NAND TTL es 0,7. No, señor. Ese voltaje puede variar en función de la temperatura, en función del maltrato que haya podido recibir el circuito integral. Y el ingeniero tiene que saber interpretar sus resultados y hacer un análisis de lo que está haciendo. Para eso se los está formando, así que comportémonos, además que no lo está haciendo solo, es un grupo de 4 personas en las que están trabajando juntos y cualquiera debería estar dispuesto a dar la teoría, pero yo podría portarme un poco más severo y señalar en el momento del laboratorio, a ver usted, dígame la teoría, usted dígame el armado, usted dígame cómo funciona. Y los 4 deberían saber de todo, porque se supone que los 4 están haciendo la tarea. Pero me estoy dando cuenta en sus defensas del laboratorio que, bueno, como son blandos de corazón, les socapan al que no viene, ¿no? Hay varios paracaidistas en varios de los grupos que se han formado para hacer la presentación, hay varios paracaidistas. Yo le llamo paracaidista al que solo viene a la defensa del laboratorio y nunca se ha juntado con sus compañeros para hacer la tarea. Y sus compañeros le tienen tanto miedo que no lo denuncian, ¿no? No dicen, este señor no ha trabajado por nosotros. Y pues les hace quedar mal porque no tiene idea. Yo no voy a quedar callado y tragármelo lo que me está diciendo, que tal cosa está aquí, cuando la verdad no tiene ni idea de lo que ha hecho al armar, ¿no? Así que trabajen juntos como grupo, jóvenes, reúnanse 1 o 2 veces para hacer su tarea del laboratorio y tratar de sacar bien. En uno de los equipos me he dado cuenta, por ejemplo, de los 4, una alumna, solo una sabía todo. Se notaba bien clarito que fue la única que lo hizo. Los otros 3 estaban ahí de mirones, solo se presentaron, porque no tenían idea de lo que se estaba haciendo.
Y obviamente la nota pues les llega a los 4. Si una se saca 5 puntos y los demás 0, lo tengo que promediar. Por lo tanto, se friega el alumno que ha hecho bien. El que ha trabajado bien se friega por socapar, por cubrir a los que no están trabajando. Así que no metan la pata así, por lo menos los que no trabajan o no han hecho, sean honestos y no lo frieguen a su compañero de equipo que sí ha hecho la tarea. Porque de nada sirve que el compañero que ha trabajado venga a sacar la cara en el laboratorio, se sepa todo y los otros 3 del equipo no sepan nada. Voy a sumar 5 más 0 más 0 más 0 y voy a dividir entre 4. Y da a 1 punto. Por lo tanto, el compañero que se sabe bien la tarea, ya ha trabajado, ya ha hecho, en vez de sacarse 5, se va a sacar 1 punto. Por culpa de los otros 3 que no han hecho nada. No se necesita ser genio para darse cuenta de eso. El trabajo en grupo es necesario. Si no está funcionando por diferentes razones, pues díganlo, armen otro equipo, digan yo voy a trabajar solito, considero que puedo hacerlo solito y soy autosuficiente, voy a trabajar solo porque entiendo la materia y viene a defender solo. Pero no socapen la ausencia o flojera o desinterés de otros 3 porque se va a pegar en su nota. A Ugarte le ha pasado eso en la última. Yo sé que la compañera sabía y había hecho todo, pero tenía 3 compañeros acompañantes ahí que no sabían nada. Así que en vano le pongo los 5 puntos a ella, los otros 3 tienen 0 y lo promedio, ¿no? Esa es su nota. Divida 5 entre 4, sale a 1, y algo. Está aplazándose. Y se nota al tiro que estaba ahí defendiendo, ocultando de que los otros no habían trabajado. Así que jóvenes, pónganse, seamos pues profesionales, por lo menos en la medida en que todavía son, ¿no? Así pequeñitos todavía. Pero pórtense en forma madura. No están, ¿a qué sacamos tratando de engañar al profesor? No he trabajado, asuma la responsabilidad, pero no se venga ocultándose en el compañero que sí trabaja. Y el compañero que sí trabaja, por favor, no los socape, no los oculte a los que no trabajan. Si su equipo no está funcionando, resuélvalo. Trabaje solo o vaya hacia otro equipo donde todo el mundo trabaja y todo el mundo quiere aprobar la materia en buena ley. ¿Estamos? Porque hasta el laboratorio número 3 yo me doy cuenta de lo que está pasando. Sus notas, ustedes están conscientes de que la nota que recibe cada uno es el promedio de la calificación que han logrado en la defensa los 4, cada uno con su parte. Ahora, obviamente, si notan que el de la teoría es un boca dura, que no puede explicar, se traba, se pone nervioso, no habla, en el siguiente laboratorio cámbienlo, pues, pongan a otro para que explique la parte teórica de su tarea. No sigan dejándole que el otro siga porque no le da. En todo equipo hay buenos y malos. Normalmente el malo lo ponen de suplente, ¿no? En un equipo de fútbol. Y tratan de hacer, solo si están ganando fuerte, entonces lo dejan jugar al inútil. Entonces jugará el inútil, no perjudicará demasiado al equipo. Tomen en cuenta que el trabajo hay que hacerlo en la mejor forma posible. Y eso es un trabajo en conjunto de los 4 miembros del equipo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que comentar o decir? De cada uno de ustedes depende de lo que están haciendo. Bien, si no hay nada más si no hay más preguntas, me toca decirles que tenemos que avanzar todavía un tanto de materia para el examen, para la parte teórica, para el examen, la teoría. Y como tenemos que presentar este laboratorio, estamos en miércoles, el viernes se presenta el laboratorio, martes tenemos que hacer todavía avance, y supongo, o digo miércoles, la semana que viene,
avances de materia, y también el viernes 17, porque no podemos hacer otro laboratorio hasta que no tengamos material. Y el material está viniendo ahora ya con los libros. Tenemos que trabajar con los libros. Entonces, y sobre eso tengo que tener teoría avanzada. Por lo tanto, el miércoles 22, para el miércoles 22, el examen parcial, en forma presencial. Tomen nota de la fecha, estoy hablando de miércoles 22 de junio. Ya les estoy dando anticipadamente la fecha para el parcial 2, para que vayan estudiando su teoría. Eso es todo, jóvenes, por hoy. Si no hay más preguntas, podemos irnos. Bien, no hay más preguntas, entonces hasta luego. Podemos irnos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.